Actividades como esta. Mi nombre es Laura Méndez, soy miembro activo del capítulo APG Jóvenes Profesionales de Venezuela. El día de hoy continuamos con las ponencias del ciclo de conferencias del mes de la minería. Para esta oportunidad contamos con el apoyo de Rafael Rosales, ingeniero geólogo de la Universidad de los Andes de Venezuela. Cuenta con más de 7 años de experiencia en la industria como ingeniero geólogo para la empresa Sago Maquinarias, tanto en campo como en la gerencia. Actualmente es profesor de Petrología y Petrografía Ígnea Metamórfica en la Universidad de los Andes de Venezuela. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Geólogos. Antes de comenzar, quisiera pedir que por favor desactiven cámaras y micrófonos para evitar interrupciones. Las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia, a modo de no interrumpir. Así que como recomendación, sugerimos que vayan anotando todas las preguntas para que puedan realizarlas al finalizar la presentación. Sin más preámbulo, daremos inicio. De conferencia no quise enfocarme en un tema en específico, ¿verdad? Dado a que cada uno de los especialistas que va a estar esta semana dando alguna de las conferencias, pues van a tratar puntos bastante particulares. Entonces lo que quise fue hacer como un trabajo general, darles a ustedes mi experiencia de cómo fue apenas recibir el título y ver qué iba a hacer yo, cómo iba yo a afrontar el campo laboral. Entonces por ello se titula la conferencia que vamos a tener en estos próximos 30-35 minutos, mi primer trabajo como geólogo. Y bueno, vamos a ver algunas de las características especiales, que fue lo que hicimos, lo que se hizo cuando apenas el mundo laboral. Entonces, la primera parte va a estar comprendida por la entrevista, es decir, cómo afronté yo la entrevista, cuáles son algunos de los puntos relevantes, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en este paso tan importante previo al trabajo. El segundo va a estar enfocado a lo que debemos hacer cuando ya tenemos nuestro primer trabajo. El tercero toca los puntos sobre el ambiente laboral, qué debemos hacer, qué debemos esperar, cómo debemos comportarnos, las 3 palabras mágicas que debemos siempre tener presente, ¿verdad?, en cualquier trabajo. Y el cuarto punto es el referido a cómo debemos nosotros trazarnos nuestras metas, nuestros objetivos, con el fin de expandir mucho más nuestros conocimientos y nuestros deseos de superación. Pero sin más preámbulos, vamos a empezar ya la entrevista y cuáles son las características especiales de ella. Bueno, en la entrevista, vamos a ver qué es lo que sucede en la entrevista, por qué ese miedo cuando se entra en la entrevista. Y es lógico, es algo lógico que tengamos miedo, porque cuando uno va a un tipo de reunión como esta, pues no sabe a ciencia cierta qué se le puede preguntar, si las preguntas van a estar acorde con lo que quisiera escuchar el entrevistador, etcétera. Entonces vamos a tener una serie de parámetros que debemos ir dominando poco a poco. Y recuerdo yo cuando me tocó hacer la entrevista, nosotros, el grupo de ingenieros que estábamos en la búsqueda del trabajo, pues tuvimos la oportunidad de tener 3 entrevistas. Entonces cada una de ellas pues era para averiguar un aspecto integral de nosotros, un aspecto personal, un aspecto profesional y un aspecto de los conocimientos. Entonces, lo que sí debemos tener presente cuando estemos en una entrevista es que debemos ser puntuales. Y la puntualidad no implica el hecho de que estemos a una hora solamente exacto, ¿no? Sino que ella viene consigo con una serie de parámetros, como lo que llamar, alguna serie de medidas que debemos tomar para que este punto tan especial y tan importante sea efectivo. Es decir,
Si a nosotros nos mandan a una entrevista, tenemos una entrevista a las 8 de la mañana, ¿verdad? Lo más recomendable es que estemos a las 7. Entonces, ¿qué son los factores que debemos tener nosotros presentes? Bueno, la distancia del lugar donde nos van a hacer la entrevista y de donde nosotros vivimos. Si sabemos que va a ser a las 8 de la mañana y el tráfico en la ciudad donde estamos es bastante fuerte, bastante pesado a esas horas, son horas pico, pues debemos saber que no podemos salir a las 5 para las 8 desde nuestras casas hacia el lugar de la entrevista, sino debemos tomar las precauciones. Y para ello nosotros tenemos que tener primero conocimiento de la ciudad donde vamos a estar. Si es la ciudad donde nos hemos desarrollado, pues debemos tener mayor previsión porque debemos ya conocer todos los parámetros que se tienen que tomar. Y para ello, pero por lo general, mejor dicho, por lo general, nosotros vamos a lugares donde no hemos trabajado, donde no hemos habitado. Entonces son ciudades nuevas y entonces ese es el trabajo previo que debemos hacer. ¿Cuál es el trabajo previo? Bueno, averiguar cómo es la ciudad, cómo es su sinergia, ¿verdad? Saber qué horas son las horas pico, tomar en cuenta el transporte, si es transporte público, si vamos a tomar un taxi, bueno, etcétera. Entonces, esos factores nos van a ayudar de verdad a tener el factor puntualidad bajo nuestro control. El otro factor que debemos nosotros tener presente cuando vamos a una entrevista es la presencia física. Es decir, nosotros cuando vayamos a la entrevista, ¿verdad? Recuerdo que éramos 3 ingenieros y una ingeniera, y cuando estábamos, la única dama que estaba con nosotros era una mujer de punta en blanco, zapatos no eran tan altos, tacón mediano, ¿verdad? Bien vestida, una falda larga, poco más abajo de la rodilla, es decir, para ese tipo de entrevista, que era una entrevista formal, pues estaba bastante bien presentada. Nosotros, los caballeros, pues los tres teníamos pantalón de vestir, camisa, hubo uno que estaba con traje y corbata, y entonces, pero era eso, dependiendo del lugar o de la empresa donde nosotros nos vamos a hacer la entrevista, pues debemos tener presente la presencia. Otro de los factores es la sinceridad, y debemos tener presente que, o saber y tener que eso en la mira, de que nos van a hacer varias preguntas, y esas preguntas seguramente van a estar enlazadas con otras preguntas que van a venir más adelante, bien sea en esta misma entrevista o en otras entrevistas. Entonces, es importante de que seamos lo más sinceros posible, digamos la verdad en todo momento. Si no entendemos algo, si no sabemos algo, este es el momento de decirlo. ¿Por qué? Porque si empezamos con divagancia, empezamos con algunas mentirillas blancas, pues en algún momento eso se descubre y ahí la cosa se puede complicar. Nos pueden hasta quitar la oportunidad de avanzar en las siguientes entrevistas, o sencillamente no nos den el puesto de trabajo que tanto anhelamos. Entonces eso se cumple como, hay que cumplirlo como un don, como un patrón. Eso no se puede modificar. Nosotros debemos ser sinceros en todo momento, debemos tener presente cuáles son los objetivos que tiene la empresa, debemos tener presente cuál es su misión, cuál es su visión, ¿verdad? A mediano, corto y largo plazo, y cuáles son los valores bajo que se fundamenta la empresa. Y por último, debemos tener presente qué es la empresa. ¿Por qué? Mire, para mí es el factor o el punto más importante en una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tomamos la entrevista o vamos a un sitio de trabajo y no tenemos presente a dónde vamos a trabajar. No sabemos el nombre a raíz de la empresa, no sabemos si la empresa tiene uno, dos o tres más sucursales. Entonces, esas son cosas que debemos nosotros dominar, porque eso le va a hacer ver al entrevistador que nosotros sabemos qué terreno estamos pisando, sabemos en la empresa que queremos trabajar. Entonces, no debemos tomar como a la ligera, ¿verdad? Las funciones de la empresa, cuáles son sus números económicos, cuáles son sus proyecciones, si tiene demás empresas en otro lado, si tiene acciones en otra empresa, ¿verdad? En el exterior, dónde está trabajando en el lugar donde ustedes estén haciendo la entrevista. Pues si ustedes están en Venezuela, pues deberían saber, y si están en la industria, pues deberían saber cuáles son los puntos o las zonas donde la empresa pudiera a usted alojarlo y si usted está dispuesto. Entonces, todos esos factores debemos dominarlos para que las personas que nos estén entrevistando pues sepan que nosotros también tenemos
conocimiento, tenemos dominio del lugar donde queremos trabajar, del sitio donde queremos trabajar. ¿Sí? Bueno, vamos a dar con la segunda parte, vamos a ver qué es lo que es el trabajo. Bueno, ahora bien, pongamos que pasamos la entrevista y nos dieron el trabajo. Qué felicidad más grande, de verdad que la felicidad que uno siente en ese momento cuando sabe usted que va a conseguir ya ese trabajo, que va a empezar a trabajar, va a empezar a producir, y lo más bonito y lo más importante es que va a producir con algo con lo que a usted le gusta, porque cuando nosotros tomamos la decisión de estudiar geología, específicamente en la Universidad de los Andes en Ingeniería Geológica, ¿verdad? Pues lo que el objetivo es trabajar ya al finalizar nuestro periodo estudiantil, pues trabajar en lo que nosotros nos hemos preparado por tantos años. Entonces ya cuando uno está le dan la noticia, lo llaman o lo mandan a buscar, lo citan de nuevo para decirle, mire, ¿sabe qué, ingeniero? Usted está contratado, empieza el próximo lunes, por favor, preséntese a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, ya uno le cambia la vida por completo. Y para mí este es uno de los eventos más importantes o trascendentales que podemos tener nosotros en nuestras vidas, porque dependiendo del trabajo o del sitio del trabajo, de la profundidad de que tenga la empresa, de los valores, la solidez que tenga la misma, pues nosotros seguramente pudiéramos trabajar no 1, ni 2, ni 5, ni 10, sino 20, 30 y hasta 40 años, es decir, hacer una vida completa dentro de esta empresa. Entonces, ¿cuáles son los aspectos más importantes cuando nosotros tenemos un trabajo? Bueno, entre ellos nosotros tenemos que plantearnos los objetivos. Cuando nosotros empezamos a trabajar, cuando a mí me dieron el trabajo, me dijeron, mire, ¿sabe qué, ingeniero? A usted le toca irse al oriente del país, y en el oriente del país necesitamos sacar cierto tipo de roca, ¿verdad? Roca no metálica, con el fin de que sea materia prima para la producción de concreto y asfalto. Entonces, cónchale, uno se siente bien, entonces uno empieza a ver cuáles son los objetivos que tiene la empresa para con él. Entonces yo empecé a estudiar, empecé a ver, bueno, son tantos cuáles son los aforamientos, empecé a estudiar los terrenos, vi los mapas, ¿verdad? Estuve pendiente cuáles eran las secciones o las áreas donde posiblemente pudiera haber mayores cantidades de roca con las características que ellos querían, y a partir de eso, pues uno empieza a trazarse los objetivos dentro de la empresa, es decir, objetivos propios que tiene uno para con la empresa, con el fin de optimizar el tiempo, ¿verdad? Y con ello rendir un poco más en la empresa. Y recuerde que uno está nuevo, entonces cuando uno está nuevo, pues tiene ese empuje, tiene ese arranque, tiene esa fuerza, ese impulso tan fuerte, porque estamos nuevos. Entonces, cónchale, eso hay que aprovecharlo de una vez. Entonces, en esas buenas a primeras, pues uno se traza sus objetivos propios. Para los objetivos en la empresa, tan claro, y esos son patear, ¿verdad? Como ingeniero, ¿verdad? Como persona, y ver cuáles son los que tenemos que trazarnos, cuáles son los que tenemos que cumplir para llevar a cabo los planes que tiene la empresa en nuestro trabajo. Entonces los objetivos son fundamentales y debemos ser bastante meticulosos con eso, organizarnos para cumplir como Dios manda con los objetivos, con las funciones que quiere la empresa con nosotros. Otro de los aspectos, ¿verdad? Sería las herramientas. En Latinoamérica, pues sufren el atraso en cuanto a materia de eh, informática, paquetes informáticos que ayuden a empezar a cambiar un poco más a la gestión puntual a lo que quiere, los requerimientos que la empresa y la empresa ahorita hacer luego de trazar los paquetes informáticos. Estamos trabajando y debemos ser así, debemos tomar, si no los han dicho, nosotros debemos tomar la iniciativa, qué paquetes informáticos están trabajando para ver si son los mismos que manejamos, que debería ser, porque todo va concatenado con la entrevista, y si no, pues como nosotros fuimos sinceros,
Entonces, si no tenemos el paquete informático A, no lo tenemos, miren, no tengo conocimiento, pero sí me gustaría aprenderlo. La empresa ya lo sabe porque usted en la entrevista fue sincero y dijo que no conocía el paquete A. ¿Qué va a hacer la empresa? Seguramente lo va a mandar a usted a hacer un curso para el paquete informático A. Entonces, usted agarra y la empresa lo llevará, lo desplazará hacia donde usted se va a adiestrar en ese paquete informático. Si usted en la entrevista dijo que conocía el paquete B, entonces la empresa le va a decir, bueno, mire, ¿sabe qué, ingeniero? Nosotros se nos olvidó decirle, pero aquí este es el programa que usted tiene que ese programa, usted empieza a desarrollar su trabajo. Entonces usted ya tiene las herramientas y la herramienta informática es nuestro pilar para tener nuestro trabajo pulido, tener nuestro trabajo bien presente y llevarlo a cabo como debe ser. Otro de los factores que tenemos que tener presente es la investigación, la constante. Nos recibimos de ingenieros, nos graduamos de ingenieros, de geólogos, licenciados en geología. Bueno, cuando apenas nos graduamos, el error más grande que gran parte de los profesionales cometen es que terminó la universidad, no agarro más un libro, no empiezo a estudiar. No, 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 al contrario. Usted es un ingeniero, o usted es un geólogo, usted tiene que estar estudiando constantemente. ¿Por qué? Porque todo va evolucionando. Y si uno no evoluciona junto con la velocidad a la que se va desarrollando nuestro mundo, pues cometer la, sin tener ese inconveniente, nosotros tenemos que estar en ese constante estudiar, en ese constante investigación. A lo mejor no con el rigor que lo veníamos haciendo en la universidad, con las constancias o con los ciclos, ¿verdad?, que veníamos haciendo en la universidad, pero sí debemos estar investigando. ¿Para qué? Para que el día de mañana esa investigación, ese trabajo, ese estudio nos sirva también a nosotros como background, es decir, pues nos va a servir un tipo de armadura con la que nosotros nos vamos a defender en el mundo laboral y, ¿por qué no?, en la vida cotidiana, ¿verdad? Porque debemos tener conocimiento amplio de todo, un conocimiento integral de muchas cosas. Y ya como otra de las herramientas, nosotros debemos saber que cualquier trabajo merece la dedicación que debe tener. Entonces nosotros debemos dedicarnos, ¿verdad?, a nuestro trabajo. Recuerden lo primero que les mencioné cuando nos contaban nuestro trabajo, este evento nos puede cambiar trascendentalmente la vida, y si nosotros lo hacemos correctamente, dedicado, ¿verdad? Es decir, somos constantes en nuestro trabajo, investigamos, trabajamos como Dios manda, hacemos nuestro trabajo fiel, puntual, todo cumplido, pues eso entra dentro de la dedicación, y esa dedicación va a tener sus frutos. Sus frutos son, cuando yo trabajé en la empresa, yo empecé como ingeniero de campo, trabajé 2 años como ingeniero de campo, me levantaba bastante temprano en la mañana y me iba al campo a hacer unas anotaciones, hacer medidas de campo, revisar los tipos de roca, sacar muestras, llevar al laboratorio, ver qué tipo de roca era, si cumplía con los estándares, con los parámetros que nos daban para el concreto, o si cumplía con la dureza que debería tener o la resistencia que debería tener para el asfalto. Entonces eso uno poco a poco se va editando. Entonces yo mis primeros 2 años fue de campo, fue bastante fructífero. Agradezco bastante a la empresa Sago Maquinaria porque de verdad se dedicaron a instruirme. Como yo era ingeniero geólogo, el puesto al que yo entré era ingeniero de campo, y gracias a la dedicación, a la constancia, a los 2 años me promovieron, empecé a ser ingeniero de producción de materia prima. Luego que estuve como ingeniero de producción de materia prima, estudié un poco más, revisé unos paquetes informáticos de más, no estaban dentro de mi campo y eran los que trataba sobre el tratamiento de los asfaltos, ¿verdad?, y los tipos de concreto. Busqué las herramientas, las pude manejar bastante bien, y luego de eso la empresa se dio cuenta que yo manejaba algunas de las herramientas extra, ¿verdad? Y como yo tenía ya había hecho varias investigaciones de
cómo eran los tipos de asfalto, para qué eran los tipos de asfalto. Había asfaltos que eran para rurales, para tipo rural, otros eran para ciudad, otros eran para autopista, otros eran diferentes que eran para los aeropuertos. Entonces ya tenía ese conocimiento. Aparte de eso, la empresa pues me llevó varios cursos en Venezuela y en Maracaibo los hicimos, y otros los hicimos en Caracas, un grupo de ingenieros, ¿verdad? Y entonces cuando terminamos de hacer todo ese trabajo, pues a los 2 años, después de los 2 primeros de campo, dos de gerencia en la producción de materia prima, pues pasé a gerencia de plantas, es decir, empecé a gerenciar las plantas tanto de asfalto como de concreto, y ya para el final de ese periodo, pues estaba gerenciando 4 plantas, 2 en Maturín, que es el oriente del país, 2 más en Caracas, y de ahí pasé a gerente de general en Asfalcrec, que es una sucursal de Sago Maquinaria, y en ella, cuando yo estaba ya montado, pues al final del ciclo, cuando terminé ese ciclo de gerencias dentro de la empresa, y eso fue años tras años, gracias a la investigación, gracias a la dedicación, gracias al uso de herramientas que nunca dejé de investigarlas, de estudiarlas, pues al final de ese ciclo, pues terminé siendo gerente, y en la gerencia, pues ya final de mi trabajo en la empresa tuvo que irse del país, pues logré manejar siete plantas, tanto de asfalto y concreto, y entonces estaba viajando por todo el país constantemente. Y de verdad, yo agradezco esa oportunidad, y de verdad aprendí bastante, aprendí mucho. Luego me dediqué a la docencia, el trabajo que toda la vida me ha gustado, que había querido tener, ya lo tengo, soy profesor, y tanto para ser profesor, entonces uno cumple los mismos objetivos, se traza objetivos, utilizamos herramientas, que ustedes no lo creen. En mi caso particular, pues utilizo las herramientas de microscopio virtual para las partes petrográficas. Hago constante investigación, pues tengo bastante libros con los que cuento con algunos profesores que están fuera del país y me los hacen llegar, entonces uno está en constante investigación, y mi dedicación pues continúa a pesar de la pandemia, pues gracias a Dios me he dedicado siempre a la universidad. No he dejado de estar dedicado a la Universidad de los Andes. Gracias a Dios seguimos trabajando y esperamos seguir trabajando. Dentro de poco pues seguramente voy a estar otra vez dando clases semipresencial, me imagino, pero voy a seguir dando clases y aportando, y de igual manera adquiriendo conocimiento con los alumnos. Entonces, esa es una de las pequeñas partes que quería que ustedes supieran cómo era el trabajo. Si quieren conocer mucho más, pues los invito a una clase en la Universidad de los Andes, con mucho gusto. Esto no lo doy yo en 30 minutos, yo me tardo dando el cuento de cómo fue mi experiencia laboral. A veces me tardo hasta 4 y 5 clases, es decir, más de 10 horas echando el cuento. Entonces, el que quiera saber más, pues yo lo invito a que venga a la Universidad de los Andes, a la Escuela de Ingeniería Geológica, y con mucho gusto lo atenderé para que sepa de mano propia cómo fue mi experiencia de trabajo. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos con la parte del ambiente laboral. Ahora sí entramos a ver qué es lo que es el ambiente y qué tan importante es el ambiente laboral para el buen desenvolvimiento de nuestro trabajo. Y casi como tan importante es el uso de las herramientas, la investigación, ¿verdad? La dedicación, es también el ambiente laboral en donde nos desenvolvemos. Y, y esto es parte fundamental de lo que es e integral de lo que es el trabajo, ya que recuerden ustedes que nosotros pasamos mínimo un tercio de nuestro tiempo, de lunes a viernes, con el entorno laboral, es decir, con las personas con las que trabajamos. En el caso de la geología, donde nosotros los ingenieros geólogos, pues tenemos un poco más de libertad que las demás ramas de la ingeniería, porque nosotros por lo general pues estamos afuera, trabajando en campo, haciendo mediciones, haciendo recorridos, salidas de campo, ¿verdad? Investigando en laboratorio, a lo mejor estamos recluidos solamente con el laboratorista o con el ayudante de laboratorio, pero entonces nuestro ambiente laboral, o las personas con las que trabajamos en nuestro ambiente laboral puede ser un poco más reducido que el promedio de los ingenieros o de los geólogos que trabajan actualmente. Sin embargo, cuando yo trabajé en Sago Maquinaria, ¿verdad?
trabajé los 2 primeros años de campo, como lo veníamos mencionando, pero ya para finales de ese segundo año, pues me tocó asistir un poco más a la parte física de la empresa, a la parte donde estaban las oficinas, y tuve un cubículo, tuve una oficina en ellos, entonces tenía que trabajar con todo un cuerpo administrativo, junto con otro cuerpo de ingenieros, de pares, y con los jefes que tenía. Entonces, es importante tener una buena relación, un buen ambiente laboral, porque eso nos va a ayudar a nosotros primero a fortalecer nuestras ganas de aprender, de estudiar, de seguir en lo que nos gusta, nos va a llevar con mayor fluidez nuestro trabajo, podemos hacer nuestro trabajo un poco más fluido, un poco más llevadero y un poco más armónico, y eso lo que trae como consecuencia es que nuestro trabajo va a crecer de manera exponencial. Entonces vamos a ver algunos de los factores que implican que tengamos un buen ambiente laboral, y son cosas fundamentales que debemos aplicar día a día, y las 3 primeras que vamos a ver, ¿verdad? O las 3 primeras palabras que vamos a revisar, más que todo es por cultura general, nos va a ayudar a nosotros ser no mejores geólogos, no mejores ingenieros, sino mejores personas. Y van a ver que al aplicarlas constantemente y llevarlas como si fuera una rutina, es decir, aplicarlas a diario, ¿verdad? Nos va a abrir mucho las puertas de verdad en todos lados, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito sentimental, en el ámbito familiar, todo se nos va a abrir. Entonces, la primera que vamos a empezar a ver será la palabra muy buena, los buenos días. Y tan importante como decir esos buenos días, o si trabajamos en la tarde, buenas tardes, o si trabajamos, nos toca turno de noche, buenas noches, solamente al entrar a cualquier recinto, bien sea una oficina, un cubículo o nuestro sitio de trabajo en el campo donde cuando estemos trabajando con las demás personas. Es importante dar esos buenos días o saludar de entrada, porque eso nos abre la puerta a podamos comunicarnos con mayor fluidez, así tengamos un choque, ¿verdad?, con alguna persona, pero esa entrada, ese dar esos buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues nos ayuda bastante a armonizar la entrada, a dejar en claro de que nosotros, bueno, venimos con cierto grado de educación y que venimos en son de trabajar a buena línea. Entonces, es importante decir los buenos días, dar ese saludo inicial, porque de verdad es gratificante. Y en este sentido quería yo recalcar que cuando somos geólogos, somos ingenieros, por lo general pues tenemos personas bajo nuestra responsabilidad, es decir, personal administrativo, obrero, etcétera. Y ustedes deben acostumbrarse a dar esos buenos días o de hacer ese saludo inicial tanto al personal obrero, es decir, el personal de limpieza, el personal que esté trabajando como obrero, como a los jefes, a todos por igual, porque eso nos hace mejores personas. No condicionar ese saludo solamente a altos rangos, porque de verdad cae pesado, cae mal. Es bonito tener esa humildad, y el buenos días se le da a todo el mundo. Así que tengamos diferencias con personas, eso marca la diferencia cuando usted da unos buenos días. Si usted está con enemistad con otra persona, o está bravo con otra persona, o esa persona está brava con usted dar esos buenos días, le está abriendo la puerta, le está diciendo, mire, podemos tener diferencias, pero somos educados. Entonces, cuando está el feedback, pues pueden ustedes o no creerlo, pero eso rompe el vidrio, rompe esa esfera, a veces esa barrera tan fea que podemos tener. La otra palabra bien bonita, pues el por favor, y es bonito tener esa palabra siempre presente, porque es gratificante cuando usted le pide el favor a una persona, porque eso lo que denota es que usted no hace las cosas solo, no puede hacer las cosas solo, sino que usted necesita de un equipo de trabajo para lograr hacer algunas cosas. Claro, hay objetivos que uno cumple individualmente, como todo, pero la mayoría de nuestros trabajos, bien sea en la industria, van a ser trabajo multidisciplinario, es decir, trabajo con equipo, y debemos trabajar con ingenieros de todo tipo de clase, entonces, y con entes administrativos, y como veníamos mencionando, hasta con gente obrera. Entonces, cuando nosotros empezamos a pedir ese favor, es decir, estamos diciéndole a la persona, miren, estoy condicionado, no puedo hacerlo solo, necesito tu ayuda, ese por favor, denota todas esas necesidades, y entonces la otra persona recibe eso también, es decir, aceptando, ¿verdad? Y cuando te ayuda, pues hay esa ayuda mutua hace que se convierta el trabajo mágico, que las cosas se hagan de manera un poco más bonita, un poquito
con mayor lucidez. Entonces, esa palabra es bastante importante. La tercera palabra es el decir gracias. Y gracias que le pide todo el tiempo a las personas cuando nos ayudan, y así no nos ayuden, nosotros podemos pronunciar esas palabras. Entonces, el ser agradecido denota primero que somos educados, que nosotros estamos dándole gracias a esa persona porque nos ha ayudado a avanzar un poco más. Y si no nos pudo ayudar, damos las gracias porque tuvo el interés, aunque sea de estar con nosotros, o de aportarnos algo que nos va a permitir avanzar. Entonces, esas tres palabras mágicas, buenos días, el por favor y gracias, siempre hay que tenerlas presentes porque nos van a ayudar a estar en armonía en nuestro trabajo y nos van a ayudar a abrir las puertas. Pero bueno, como todo bueno, hay siempre sus cosas, sus lunares, ¿verdad? Sus cositas un poquito engorrosas, un poquito malas. No son negativas, pero sí hay que saberlas sortear porque en todo trabajo, tanto como en la parte personal de nosotros, familiar en algunos casos, pero en el trabajo no escapa de esas personas que a lo mejor no tienen esa aura bonita, no tienen ese empuje, ¿verdad? Mágico de estar en armonía con todo el mundo, sino que busca como la confrontación, el choque, y a veces no buscan eso, a veces tienen un día malo, y si tienen un día malo, pues, a lo mejor cuando se encuentra contigo, hay ese choque, piensas tú que concha, la persona está de grosera, o mira, esa persona es negativa. No, a lo mejor tuvo un mal día, y hay que ser, entonces, en ese sentido, empático, ponerse en los zapatos de esa otra persona, y ver por qué el de esa mala contesta, o por qué el de esa reacción tan desfavorable. Entonces, pero cuando tenga, o si ya vemos que esas personas o esa persona es recurrente, pues hay que irnos alejando un poco, solamente hacer el contacto por el ámbito laboral, es decir, por meramente trabajo, y espaciarnos. Entonces, esas personas son las que popularmente hoy en día estamos llamando, y son las denominadas las tóxicas. Entonces, esas personas tóxicas, aunque usted no lo crea, te pueden imprimir negatividad, te pueden imprimir mal humor, te pueden imprimir un poco de deseos que a lo mejor tú no los tenías, tú no pareció que bonito, pero esa persona fue chocante, empieza a meter chisme, empieza a decirte cosas malas de otra persona. Entonces, cuando ya empieza eso, pues esa persona, usted la tiene que catalogar internamente. Usted no puede estar divulgando porque caerían ustedes en el mismo terreno de la toxicidad. No, no, no. Usted ya sabe que la persona es tóxica. Usted trata de tratarla solamente en el ámbito laboral. Ya en el ámbito personal hay que tratarla mucho porque te puede contaminar, porque esas personas, el único mal de la toxicidad es que es contagiosa. Entonces hay que tener cuidado con las personas tóxicas, dejarla, no solamente los tóxicos son las personas, la pareja, hay tóxicos en todos lados. Entonces esas personas tóxicas pueden dañarnos de manera significativa nuestro ambiente laboral, nuestra buena vibra. Entonces esas personas hay que tenerlas tratarlas con cierto carácter, es decir, tener una línea, ¿verdad? Para no dejarlas de ellos pasar y ustedes no llegar al terreno de ellas. Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones en el ambiente laboral. Entonces, bueno, pasemos a nuestro último punto y veamos que expandirse, ¿verdad? Es otro de nuestros objetivos dentro de nuestro trabajo, y debemos saber que, por ejemplo, dice, nosotros debemos, cuando decidimos expandirnos en el ámbito laboral, debemos hacerlo a partir de metas, es decir, nosotros debemos cruzar o anotar, tener presente algunas metas, ¿verdad? Con las que queremos alcanzar cada vez que vamos avanzando en nuestro trabajo. En el caso particular, cuando estuve trabajando como ingeniero de campo, pues mi meta era avanzar, pero avanzar en el ámbito de la parte de la geología. Nunca pensé que me iba a abrir hacia la parte de la parte económica, la parte de los números, la parte de este, administrativa, gerencial. No, nunca lo pensé. Eso me fue llevando el trabajo poco a poco, y ahorita lo vamos a explicar por qué. Entonces nosotros primero debemos fijar metas, ¿verdad? Con el fin de que no nos estanquemos, sino que siempre aspiremos a ser un poco más, un poco más, un poco más, porque eso es esa gana de querer nosotros superarnos nos va a tener vivos dentro del trabajo. Es decir, nosotros vamos a tener esa necesidad todo el tiempo, y es bueno tener esas ganas de ir surgiendo, porque eso lo que denota es que primero nos gusta nuestro trabajo, segundo que planificamos y pensamos
a futuro. Y no hay nada mejor que nosotros ir planificando a futuro, ¿verdad? Y tener presente que vamos a tener algo mejor en el mediano o largo plazo. Siempre hay que pensar eso y trazarnos nuestras metas, y a medida que vamos avanzando y alcanzando estas metas, pues irnos trazando otras, ¿verdad? Hasta que nosotros lleguemos a un punto que las metas que nos vayamos a trazar al final de nuestras vidas pues sean de relajación, de descanso, del disfrute, del goce que podamos tener de tantos años trabajando, bien sea en industria, bien sea en caso en educación, en la docencia. Entonces esas son cosas que debemos tener presentes. Les recomiendo de verdad, trácense metas para que vean que el trabajo no es solamente ir de lunes a viernes, de lunes a sábado, sino que eso tiene otra cosa un poco más gratificante, y esa es el crecimiento personal, y eso no tiene comparación. Otra de objetivos o metas que tenemos que ver es la superación. Siempre debemos ir hacia arriba, hacia adelante. Cuando vayamos a agarrar un poquito hacia atrás solamente para coger impulso, para más nada, siempre tenemos que mirar hacia adelante, siempre tenemos que tener ese horizonte, ¿verdad? Trazarnos ese horizonte y saber que sí podemos, porque si estamos en este punto, mire, muchachos, y se los digo con toda propiedad, cuando yo estudiaba bachillerato, cuando estaba estudiando todavía, veía muy lejos estudiar ingeniería geológica, porque en la Universidad de los Andes, en Mérida, entrar a ingeniería geológica era bastante costoso. Tenías que tener un promedio casi de astronauta, ¿verdad? Casi de aspirante a la NASA para poder ingresar a ingeniería geológica. ¿Por qué les digo esto? Mire, de 200, cuando en la oportunidad que yo ingresé, de 234 alumnos que estábamos pretendiendo agarrar cupo, solamente dieron para ese semestre, o para ese año, mejor dicho, nos daban para hacerlo, después nos dividían en dos para cada uno de los semestres, solamente dieron 22 cupos. Entonces imagínense el ratio de escogencia y la cantidad de personas que quedan por fuera año tras año. Entonces uno tenía que ver que a veces no podías quedar, y si no podías quedar, no podías quedarte ahí, tenías que estudiar, darle más duro, y el próximo año volver a presentar con el fin de tener una meta que era ingresar a ingeniería geológica. Y entonces, y así fue, así fue. Uno tiene que darse o trazarse esa meta y quererse superar. Cuando yo ya logré entrar a ingeniería geológica, yo con mucho orgullo sí lo puedo decir, yo duré exactamente 5 años para graduarme, incluyendo la tesis de grado. En toda la carrera me fue muy bien, me fue bastante bien, estudié lo que quería, verdad, para toda mi vida, lo sigo practicando, gracias a Dios, y eso me ha llevado a mí a cruzar otros horizontes. Ahorita estoy con la maestría, estoy también viendo cómo inicio o después de la maestría ya estoy planificando lo del doctorado, porque esos son metas, y esas metas van acorde con la superación. Es decir, yo me quiero superar, quiero ser un poco mejor, ¿verdad?, de lo que soy ahorita, y así va a ser constantemente, y eso es lo que uno tiene que aspirar, ser siempre un poco más, siempre ir más hacia adelante, y eso en el trabajo es fundamental, y eso lo ven nuestros superiores, eso lo ven nuestros jefes directos, cuando ven que una persona quiere seguir hacia adelante, quiere echarle pichón, quiere seguir trabajando. Esas son las personas que toman en cuenta para ayudarlos a superar, le dan más cursos de extensión, los llevan, los ayudan a dar muchas veces su posgrado. Las empresas, por lo general, las empresas grandes, ayudan a los posgrados, o a que sus ingenieros o sus geólogos, más que todo en las carreras de nosotros es bastante buena por eso, tiene una amplia cobertura, y entonces les gusta que esos profesionales pues expandan más los conocimientos, ¿verdad? Ahí donde viene lo que es expandirse, expandan más los conocimientos en pro de la misma empresa. Y eso es un doble beneficio. Entonces se beneficia tanto la empresa como nosotros, porque internamente pues ya vamos a tener otro grado más de académico, que nos va a ayudar seguramente a especializarnos. Entonces siempre hay que estar en eso, en la constante meta, trazarnos metas, cumplirlas, y a medida que la vamos cumpliendo, trazarnos otras, y eso ayuda va de la mano con la superación. A medida que vamos trazando metas, nos vamos superando. Otra de estas características es el trabajo fuerte. Nunca debemos dejar de trabajar. Se los digo de corazón, van a haber días malos, como van a ver, la mayoría de los días van a ser buenos, eso sí, eso es sí o sí. Eso no es porque yo quiera ser positivo, sino que los trabajos son así. La mayoría de nuestros días van a ser positivos, van a ser buenos, van a ser bonitos, van a
rendir sus frutos, pero todos esos días, uno que otro va a ver esa mancha, ¿no? Ese día gris, ese día negro que nos va seguramente como a maltratar y a lo mejor nos va a hacer agachar los hombros. No, 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 todo lo contrario. Cuando tengamos un día malo, pensemos, pasemos página. Mire, esto a todo el mundo le pasa. A todo el mundo le pasa, a todo el mundo tiene un día malo. Ese día lo pasamos, lo dejamos atrás, aprendemos de ese día malo, porque de toda experiencia negativa queda el aprendizaje y eso nos va a ayudar a nosotros que el día de mañana pues no cometamos el error que nos hizo caer en ese día malo. Bueno, entonces de todo lo malo pues uno ve lo positivo y lo positivo en este caso es que de alguna experiencia mala uno aprende y de ese aprendizaje pues uno corrige a futuro. Entonces hay que trabajar fuerte para ayudarnos, ese trabajo fuerte nos ayuda a cumplir las metas y a su vez pues nos va a ayudar a superar. Ya por último, ¿verdad? Nosotros debemos dejar ese miedo a no querer saber otra cosa sino lo que sabemos. Y eso no puede ser así. Como se los mencioné al principio, yo soy ingeniero geólogo, mi trabajo en la empresa Sago Maquinaria era ser geólogo, era solamente observar las rocas, cuáles eran las rocas, el tipo de roca que teníamos que utilizar para hacer, bien sea concreto, asfalto, hacer los terraplenes, para las autopistas, ayudamos a hacer varias autopistas en el país. Ese era el trabajo principal. Pero más adelante pues se me abrió el chance de que pudiera manejar los números. Primero manejé las plantas, no sabía cómo era el manejo de plantas, porque para ello una serie de ingenieros se fueron a Italia a aprender de las plantas AC Batch, una empresa que queda en Turín, aprendieron al manejo de esas plantas y pues la parte que éramos geólogos pues no teníamos nada que hacer en las plantas, pero más adelante pues se me dio la oportunidad de ir conociendo la planta y no le tuve miedo, no tuve miedo en aprender otra cosa más de lo que ya sabía. Es decir, yo sabía mi parte de manejo de roca, explotación de roca, cómo eran los inventarios, eso sí lo tenía en mente, porque para eso lo adiestran a uno en 5 años de carrera. Pero lo que no sabía era cómo manejar una planta de asfalto o una planta de concreto, o qué eran las características que tenía, las características, por ejemplo, plásticas que tenía que tener, o reológicas que tenía que tener el asfalto, que tenía que tener el concreto. Eso no lo sabía. Y eso lo fui yo aprendiendo porque quería saber un poco más. Yo dije, yo no me voy a quedar como un tonto útil dentro de la empresa. Ah, sí, mire, ahí se produce asfalto, ajá, pero ¿cómo se produce? ¿Cuáles son las características para sacar un buen asfalto, un buen concreto? Bueno, empecé a estudiar, a no tenerle miedo a nuevos conocimientos. En este caso eran conocimientos de ingeniería civil, ingeniería mecánica y ingeniería química, porque había que tener conocimientos de química, algo avanzado, pero para eso está los cursos de mejoramiento. Uno fue sin tener miedo. Mire, usted es ingeniero químico, le va a costar. No importa, yo le he hecho, yo cómo no, deme qué es lo que voy a estudiar, dígame los libros que voy a investigar y yo empiezo a estudiar. Y así fue, en efecto así fue y no le tuve miedo a aprender de formulaciones para el asfalto, formulaciones especiales para el concreto. Esas formulaciones especiales de concreto que eran más que todo para autopistas, pues tenían algunas características muy similares, no iguales, pero muy similares a los concretos que se utilizan en la industria petrolera. Entonces aprendí sin querer eso y luego tuve que trabajar para diseñar algunos concretos para la industria petrolera. Entonces una cosa me llevó a la otra. Empecé por trabajo solamente de estudio de roca, estudio de afloramiento, aprender características físicas de la roca, ¿verdad? Resistencia de la roca, y miren donde pude llegar. Y llego a ese punto porque no le tuve miedo a aprender un poco más de lo que ya sabía. Es decir, yo no sabía de nada de economía, no sabía de análisis de costo, estructura de costo, análisis de precio, no, yo no sabía nada de eso, pero lo tuve que aprender en el camino y tuve maestros muy buenos dentro de la empresa que me ayudaron a surgir en ella. Entonces, bueno, esas son las enseñanzas que yo quería transmitirles, que quería decir. Esos son tips, ¿verdad? Son cosas que uno va viendo día a día y que ojalá tomen alguno de ellos o aprendan un poquito de alguno de ellos, porque para culminar, nadie aprende con experiencia ajena. Nosotros aprendemos con nuestra propia experiencia. Lo único que nos marca la diferencia es que sepamos cuáles son las variables y que podamos tener esa agilidad de manejar las variables a nuestro favor. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta especie de monólogo que quise darles a ustedes el día de hoy. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, ingeniero Rafael Rosales. Ahora daremos inicio al ciclo de preguntas. Invitamos a los presentes a solicitar la palabra. Pueden preguntar activando su micrófono o escribiendo en el chat. Puede decir unas palabras, ingeniero Rafael Rosales, si lo desea. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Muy buena la presentación. Estoy leyendo las preguntas. Hay una pregunta de parte de Kenny Escobar que dice, ¿qué recomendaciones nos puede dar para enfrentar una entrevista laboral parcial y o politizada? Gracias. No, la recomendación, ¿me están escuchando? Sí, Ok. No, la recomendación es la que venía yo mencionándoles a ustedes en la presentación, es decir, de ser